Siempre pensé que una madre era sagrada en la vida de los hijos. Después de 42 años criando a Carmen, descubrí que estaba equivocada. Esa tarde de jueves había regresado más temprano de la consulta médica y decidí no avisarle a nadie. La puerta de la cocina estaba entreabierta y fue cuando escuché a mi propia hija hablando por teléfono con una amiga. Mi mamá se volvió una carga en mi vida, ¿sabes? Ella no entiende que yo tengo mis problemas, mi matrimonio, mis hijos. A veces pienso que sería más fácil si ella no estuviera aquí. Las palabras me golpearon como un rayo y sentí mi corazón partirse en pedazos. Ahí, escondida detrás de la puerta de la casa donde vivo, descubrí que me había convertido en un estorbo para la persona que más amé en la vida. Mi nombre es María Guadalupe Hernández. Tengo 68 años y vivo con mi hija Carmen desde hace 3 años, desde que mi esposo Francisco Hernández partió de este mundo. Siempre fui una mujer discreta, de esas que prefiere observar antes de hablar, que resuelve los problemas sin hacer escándalo. Crié a Carmen con mucho amor, mientras Francisco trabajaba día y noche para mantener a nuestra familia. Siempre pensé que había sido una buena madre, que había dado amor, educación y valores a mi hija. Cuando ella me invitó a vivir en su casa después de quedar viuda, pensé que era un gesto de amor y gratitud. ¿Cómo me equivoqué? La casa donde vivo ya no es mi casa, es la casa de Carmen y José Luis. Yo vivo en el cuarto del fondo, el que antes era bodega, y trato de pasar desapercibida. Durante estos 3 años me di cuenta de cómo mi presencia molesta. Cuando llego a la cocina y la conversación se detiene. Cuando me sugieren que descanse en mi cuarto mientras reciben visitas. Cuando mis nietos me saludan con un beso obligatorio y luego corren hacia sus celulares. Me volví una sombra en la casa que debería ser mi hogar. José Luis nunca fue grosero conmigo, pero sus miradas lo dicen todo. Soy un estorbo que tiene que tolerar. Carmen trata de disimular, pero después de lo que escuché hoy, sé que piensa exactamente igual que su marido. Durante estos años he visto cómo me han ido relegando poco a poco. Al principio me pedían opiniones sobre la comida, sobre los niños, sobre las decisiones de la casa. Gradualmente, esas consultas se volvieron menos frecuentes hasta desaparecer por completo. Recuerdo cuando llegué por primera vez a esta casa. Carmen me abrazó en la puerta y me dijo: «Mamá, esta es tu casa ahora. Vas a estar muy cómoda aquí con nosotros». José Luis asintió con una sonrisa que entonces interpreté como genuina. Los niños corrieron a mostrarme el cuarto que habían preparado para mí. Todo parecía perfecto, como si fuera el inicio de una nueva etapa hermosa de mi vida. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos. Yo ayudaba con las tareas de la casa, cuidaba a los niños cuando Carmen y José Luis tenían que salir, cocinaba los fines de semana. Me sentía útil, necesaria. Pero poco a poco empecé a notar cambios sutiles. Mis sugerencias sobre la educación de los niños eran recibidas con sonrisas forzadas. Mis ofertas para ayudar con la limpieza eran rechazadas con «No te preocupes, mamá, nosotros nos encargamos». Mis intentos de participar en las conversaciones familiares eran interrumpidos o ignorados. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba siendo muy sensible después de la pérdida de Francisco. Él siempre me decía que tenía tendencia a darle demasiadas vueltas a las cosas. Pero con el tiempo, los signos se volvieron imposibles de ignorar. Carmen comenzó a suspirar cuando yo hacía preguntas. José Luis empezó a cambiar de canal cuando yo entraba a la sala. Los niños respondían con monosílabos cuando intentaba conversar con ellos. Me di cuenta de que mi presencia se había vuelto incómoda para todos. Durante las cenas familiares, yo era la única que hacía esfuerzos por mantener la conversación. Preguntaba sobre la escuela de los niños, sobre el trabajo de José Luis, sobre los planes del fin de semana. Las respuestas eran cortantes, educadas pero frías. Era como si estuviera interrumpiendo algo, como si mi simple presencia fuera una intrusión. Los fines de semana eran especialmente difíciles. Carmen y José Luis hacían planes que no me incluían. «Mamá, vamos a salir un rato. Puedes quedarte aquí descansando», me decían. Y yo me quedaba sola en la casa, viendo televisión en mi cuarto, escuchando el silencio que se extendía por toda la casa vacía. A veces me preguntaba si así se sentían los muebles viejos, presentes pero ignorados, ocupando espacio sin propósito aparente.
Dolores, mi vecina y única confidente, me visitaba los miércoles por la tarde. Ella también era viuda y entendía la soledad que viene después de perder al compañero de toda la vida. María Guadalupe, me decía, tú eres demasiado buena para ellos. Carmen no sabe valorar lo que tiene. Pero yo siempre defendía a mi hija, siempre encontraba excusas para su frialdad. Ella tiene una vida muy ocupada, le decía. Los tiempos son diferentes ahora, las familias son diferentes. ¿Cuántas veces me mentí a mí misma para proteger el amor que sentía por ella? ¿Cuántas veces fingí que no veía el desprecio en sus ojos cuando aparecía en el momento equivocado? ¿Cuántas veces tragué las lágrimas para no molestar a nadie con mi tristeza de viuda? Me había convertido en una experta en hacerme invisible, en no ocupar demasiado espacio, en no pedir demasiado. La rutina de la casa continuaba sin mí. Carmen se levantaba temprano para preparar el desayuno de los niños y alistar a José Luis para el trabajo. Yo me quedaba en mi cuarto hasta que escuchaba que todos se habían ido, y solo entonces salía a preparar mi propio desayuno. Pasaba las mañanas viendo programas de televisión en volumen bajo, leyendo revistas viejas, organizando y reorganizando mis pocas pertenencias. Las tardes eran para las tareas domésticas. Lavaba mi ropa por separado, limpiaba mi cuarto, mantenía mis cosas en orden perfecto. No quería dar ningún motivo de queja. Había aprendido a ser completamente autosuficiente dentro de esa casa, como si fuera una inquilina que paga su renta siendo invisible. Cuando Carmen regresaba del trabajo, yo ya había preparado la cena. No porque me lo pidiera, sino porque era mi forma de contribuir, de demostrar que mi presencia tenía algún valor. Ella agradecía con una sonrisa cansada, pero nunca mostraba verdadero entusiasmo por la comida que había preparado con tanto cuidado. José Luis comía en silencio, concentrado en su teléfono. Los niños engullían la comida rápidamente para regresar a sus actividades. Las noches eran para la soledad. Después de lavar los platos y limpiar la cocina, me retiraba a mi cuarto. Escuchaba las risas que venían de la sala, las conversaciones animadas de la familia, los sonidos de una vida que continuaba sin mí. Era como vivir al lado de la felicidad sin poder participar en ella. Los domingos eran especialmente dolorosos. Era el día en que las familias se reunían, cuando se suponía que debíamos estar todos juntos. Pero incluso en esos días, yo me sentía como una extraña. Carmen y José Luis planeaban actividades que sutilmente me excluían. «Mamá, vamos a ir al centro comercial con los niños. Es mucha caminata para ti, mejor quédate descansando». O «Vamos a visitar a los padres de José Luis. No queremos molestarte con el viaje». Gradualmente entendí que mi lugar en esa familia era el de una carga necesaria, alguien a quien toleraban por obligación moral, pero no por deseo genuino. Había perdido a mi esposo, mi casa, mi independencia, y ahora estaba perdiendo mi dignidad. Me había convertido en una sombra que se movía por la casa sin propósito, sin valor, sin futuro. Pero esa tarde de jueves, cuando escuché esas palabras crueles al teléfono, algo dentro de mí cambió para siempre. Por primera vez en 3 años, dejé de buscar excusas para el comportamiento de mi hija. Por primera vez, vi la situación con claridad absoluta. Y por primera vez, comencé a considerar que tal vez era hora de hacer algo al respecto. Lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar, porque una mujer que había sobrevivido 68 años de vida, que había criado una hija, que había enfrentado pérdidas y dificultades, no iba simplemente a aceptar ser tratada como un mueble viejo que nadie quiere. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, miré a cada uno de ellos y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No dije una palabra, no hice una escena, no lloré. Simplemente sonreí y deseé buenas noches. Ellos no imaginaban que esa sería el comienzo del fin de la vida que conocían. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, mirando el techo de mi pequeño cuarto, planeando cada movimiento que tomaría en los días siguientes. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una víctima. Me sentía como una mujer con poder de decisión, con recursos propios, con la capacidad de cambiar su destino. Carmen había dicho que sería más fácil si yo no estuviera ahí. Muy pronto, ella tendría la oportunidad de descubrir exactamente qué tan fácil era la vida sin mi presencia.
Había llegado el momento de enseñarles el verdadero valor de lo que estaban a punto de perder. Y lo haría de la manera más silenciosa y efectiva posible, simplemente desapareciendo de sus vidas tal como ellos deseaban. Pero cuando lo hiciera, sería en mis propios términos, no en los de ellos. El amanecer encontró a una María Guadalupe diferente. Una mujer que había redescubierto su fuerza, su valor y su derecho a ser respetada. Los siguientes días serían el comienzo de la lección más importante que le daría a su familia. El valor de lo que se tiene solo se aprecia cuando se pierde. Y yo estaba completamente preparada para enseñarles esa lección, sin importar cuánto me doliera a mí también aprenderla. En ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió. No fue una ruptura ruidosa, fue silenciosa, como cuando una rama seca cede bajo el peso de la lluvia. Pasé toda la noche despierta, mirando el techo del cuarto del fondo, recordando cuando Carmen era pequeña y corría a mi cama durante las tormentas. Yo la mecía en mis brazos y le cantaba bajito hasta que se dormía. ¿Dónde estaba esa niña que me llamaba mi reina y decía que cuando creciera iba a cuidarme para siempre? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en su carga? Los días siguientes comencé a observar todo con otros ojos. Cómo Carmen suspiraba cuando yo le preguntaba algo. Cómo José Luis cambiaba de canal cuando yo entraba a la sala. Cómo mis nietos respondían con monosílabos cuando intentaba conversar. Me acordé de todas las veces que lavé ropa, arreglé la casa, hice comida sin que nadie se diera cuenta o agradeciera. Me acordé de los fines de semana que pasé sola en el cuarto mientras ellos salían a divertirse. Me acordé de cuántas veces me tragué las lágrimas para no molestar a nadie con mi tristeza de viuda. Era como si fuera un fantasma viviendo entre personas que habían olvidado que yo existía. Dolores, mi vecina, siempre decía que yo era demasiado buena para ellos, que Carmen no sabía valorar lo que tenía. Pero yo siempre defendía a mi hija, siempre encontraba excusas para su frialdad. Ella tiene una vida muy ocupada, le decía. Los tiempos son diferentes ahora, las familias son diferentes. ¿Cuántas veces me mentí a mí misma para proteger el amor que sentía por ella? ¿Cuántas veces fingí que no veía el desprecio en sus ojos cuando aparecía en el momento equivocado? Comencé a recordar también cosas que había elegido olvidar. Cómo Carmen se quejó cuando tuvo que ir por mí al hospital después de mi cirugía cardíaca. Cómo suspiró cuando el doctor dijo que necesitaría cuidados especiales por algunas semanas. Cómo José Luis murmuró algo sobre más gastos cuando compraron mis medicinas. Yo había interpretado todo eso como preocupación, como amor disfrazado de estrés. Pero ahora, después de escuchar esas palabras crueles por teléfono, finalmente veía la verdad. Yo realmente era una carga en sus vidas. Recordé el día que llegué a vivir con ellos. Carmen había insistido tanto que pensé que realmente me necesitaba, que quería tenerme cerca. Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande. Aquí vas a estar acompañada. Los niños te van a alegrar la vida. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez la decisión no había sido por amor, sino por obligación. Tal vez Carmen sintió que no tenía otra opción después de que Francisco murió, que la sociedad esperaba que cuidara de su madre viuda. Los primeros meses habían sido una luna de miel falsa. Carmen me incluía en las conversaciones, me pedía opiniones sobre la comida, sobre los niños. José Luis era educado. Los nietos me abrazaban cuando llegaban de la escuela. Pero gradualmente, esa cortesía se fue desgastando. Las sonrisas se volvieron forzadas. Las conversaciones se acortaron. Las invitaciones a participar desaparecieron. Me acordé de la primera vez que me sentí como un estorbo. Había sido el cumpleaños de Miguel, mi nieto mayor. Yo había pasado toda la tarde preparando su pastel favorito de 3 leches, el mismo que había hecho para Carmen cuando era niña. Cuando llegó la hora de cantarle las mañanitas, yo estaba en la cocina terminando de decorar el pastel. Escuché las risas, los gritos de feliz cumpleaños, toda la celebración. Cuando salí con el pastel, vi que ya habían prendido las velas en otro pastel que Carmen había comprado en la pastelería. «Ay, mamá», me dijo Carmen con una sonrisa avergonzada. «Se me olvidó decirte que ya había encargado un pastel, pero el tuyo se ve delicioso, lo guardamos para mañana». José Luis evitó mi mirada. Miguel, mi nieto, ni siquiera notó que había 2 pasteles. Y yo, como siempre, sonreí y dije que no había problema,
que el mío podía esperar. Pero esa noche, sola en mi cuarto, lloré como no había llorado desde el funeral de Francisco. Ese había sido el comienzo. Después de eso, mis esfuerzos por contribuir fueron cada vez menos bienvenidos. Cuando cocinaba, Carmen decía que había comido mucho en el trabajo. Cuando limpiaba, José Luis comentaba que habían contratado a una señora para eso. Cuando ofrecía cuidar a los niños, Carmen prefería llevarlos con su suegra, porque está más cerca del trabajo. Poco a poco me fui retirando. Dejé de ofrecer ayuda con la comida. Dejé de sugerir actividades para los fines de semana. Dejé de preguntar sobre sus vidas. Y curiosamente, nadie notó mi ausencia. La vida de la familia continuó exactamente igual, como si yo fuera un mueble que había dejado de estorbar. Dolores fue la única que se dio cuenta de mi tristeza. María Guadalupe, me decía durante nuestras tardes de café, tú no eres la misma desde que te mudaste con Carmen. Antes eras una mujer con chispa, con planes, con ganas de vivir. Ahora pareces un pajarito enjaulado. Pero yo no sabía cómo explicarle que me sentía como una extraña en la casa de mi propia hija, como una invitada que había sobrepasado su tiempo de bienvenida. Las noches eran especialmente difíciles. Francisco y yo habíamos tenido la costumbre de platicar antes de dormir, de contarnos sobre nuestro día, de hacer planes para el día siguiente. Esas conversaciones nocturnas habían sido el corazón de nuestro matrimonio durante 45 años. Ahora, en mi pequeño cuarto del fondo, el silencio se extendía como una manta pesada. Escuchaba los sonidos de la casa, Carmen y José Luis viendo televisión, los niños jugando videojuegos, las risas que venían de la sala. Todos esos sonidos me recordaban que la vida continuaba sin mí. Una noche, mientras luchaba contra el insomnio, escuché a Carmen y José Luis discutir en su recámara. Sus voces llegaban amortiguadas a través de las paredes, pero pude distinguir algunas palabras. Tu mamá, espacio, privacidad. No pude escuchar la conversación completa, pero el tono era de frustración, de cansancio. Esa noche entendí que incluso en sus momentos privados, yo era un tema de conflicto entre ellos. Los domingos se habían vuelto especialmente dolorosos. Antes, cuando Francisco vivía, los domingos eran días de familia. Íbamos a misa juntos, preparábamos una comida especial, recibíamos visitas o visitábamos a los parientes. Los domingos tenían ritual, tenían significado. Ahora, los domingos eran días de recordar todo lo que había perdido. Carmen y José Luis habían desarrollado una rutina dominical que sutilmente me excluía. Se levantaban tarde, desayunaban en pijama mientras veían televisión, hacían planes espontáneos que no me incluían. Mamá, vamos a salir un rato con los niños. Tú quédate descansando. Y yo me quedaba en la casa vacía, viendo programas de televisión que no me interesaban, sintiendo el peso del tiempo que se extendía sin propósito. Empecé a extrañar cosas que antes daba por sentadas. Extrañaba cocinar para alguien que realmente apreciara la comida. Extrañaba tener conversaciones largas sobre temas que me interesaran. Extrañaba sentirme útil, necesaria, valorada. Extrañaba ser María Guadalupe Hernández, no solo la mamá de Carmen o la abuela que vivía en el cuarto del fondo. Mis amigas del vecindario anterior habían intentado mantener el contacto al principio. Me llamaban por teléfono, me invitaban a sus reuniones de café, a las novenas, a los cumpleaños. Pero el barrio de Carmen quedaba lejos, y yo dependía de ella para el transporte. Mamá, ese día tengo compromisos. O, ¿está muy difícil el tráfico para ir hasta allá? Se convirtieron en las respuestas habituales. Gradualmente, las invitaciones fueron disminuyendo, y mis amigas entendieron que ya no estaba disponible para la vida social que habíamos compartido durante décadas. La soledad se convirtió en mi compañera constante, una soledad extraña, porque estaba rodeada de familia, pero me sentía más sola que cuando vivía sola en mi casa después de la muerte de Francisco. Al menos entonces, la soledad era honesta, sabía que estaba sola y podía manejar esa realidad. Pero esta soledad en medio de la familia era confusa, dolorosa de una manera diferente. Comencé a pasar más tiempo en mi cuarto, no porque me lo pidieran, sino porque era el único lugar donde podía ser yo misma sin molestar a nadie. Reorganizaba mis pocas pertenencias, veía álbumes de fotos viejas,
Leía libros que había traído de mi casa anterior. Mi mundo se había reducido a 4 paredes y los recuerdos que cabían en una pequeña cómoda. Una tarde, mientras organizaba mis papeles, encontré cartas que Francisco me había escrito durante nuestro noviazgo. Cartas llenas de planes, de sueños, de promesas sobre el futuro que construiríamos juntos. Una de las cartas decía: María Guadalupe, cuando seamos viejos, vamos a sentarnos en el portal de nuestra casa a ver pasar la vida, rodeados del amor de nuestros hijos y nietos. Leyendo esas palabras, me di cuenta de qué tan diferente había resultado la realidad. Francisco había muerto convencido de que yo estaría bien cuidada, rodeada del amor de Carmen y su familia. Sus últimas palabras habían sido: cuídala mucho, mija. Tu mamá nos dio todo por nosotros. Carmen había llorado y prometido que siempre me cuidaría, que nunca me faltaría nada. Y técnicamente no me faltaba nada. Tenía techo, comida, ropa limpia. Pero me faltaba lo más importante: sentirme querida, valorada, respetada. Los recuerdos de mi vida antes de la viudez se volvieron más vívidos durante esas tardes solitarias. Francisco y yo habíamos sido un equipo. Él trabajaba en la ferretería del pueblo, yo cuidaba la casa y criaba a Carmen. Pero no era solo cuidar la casa, yo era la administradora, la que tomaba decisiones, la que resolvía problemas. Francisco me consultaba todo, valoraba mis opiniones, me trataba como su socia en la vida. Recordé las tardes que pasábamos planeando el futuro de Carmen, sus estudios, sus 15 años, su boda. Éramos 2 padres trabajando juntos para darle a nuestra hija la mejor vida posible. Carmen había estudiado administración en la Universidad de la ciudad. Se había casado con José Luis. Había conseguido un buen trabajo. Habíamos logrado todo lo que nos habíamos propuesto. Pero en algún momento del camino, yo había dejado de ser la madre que luchó por sus sueños para convertirme en la carga que obstaculizaba su felicidad. Me acordé del día de la boda de Carmen. Francisco y yo habíamos gastado todos nuestros ahorros en darle la fiesta que ella soñaba. Yo había cosido su vestido con mis propias manos, trabajando durante meses en cada detalle. El día de la boda, cuando la vi caminar hacia el altar, Francisco y yo nos tomamos de la mano y lloramos de orgullo. Lo logramos, María Guadalupe, me susurró al oído. Nuestra niña va a ser muy feliz. Pero también recordé algo que había olvidado. Después de la ceremonia, durante la recepción, escuché a José Luis comentarle a un amigo: menos mal que los papás de Carmen viven en el pueblo. No vamos a tener el problema de los suegros pegajosos. En ese momento no le di importancia. Pensé que era solo una broma de nervios de recién casado. Ahora me daba cuenta de que tal vez había sido una declaración de intenciones. Los primeros años del matrimonio de Carmen fueron felices para todos. Francisco y yo los visitábamos de vez en cuando. Ellos venían al pueblo para las fiestas importantes. Había una distancia geográfica que mantenía las relaciones cordiales. Cuando nacieron Miguel y Esperanza, yo iba a ayudar durante las primeras semanas, pero luego regresaba a mi casa. Era la abuela cariñosa que llega de visita y se va antes de molestar. Todo cambió cuando Francisco enfermó. El cáncer se lo llevó en 6 meses. 6 meses terribles en los que Carmen me ayudó todo lo que pudo. Venía los fines de semana, me acompañaba a las citas médicas cuando podía. Se quedaba conmigo durante las noches más difíciles. Pensé que esos meses habían fortalecido nuestra relación, que habíamos redescubierto la conexión madre-hija que parecía haberse diluido con los años. Después del funeral, Carmen insistió en que no podía quedarme sola en la casa del pueblo. «Mamá, aquí hay demasiados recuerdos tristes. Vente con nosotros a la ciudad. Los niños te van a alegrar la vida, vas a tener compañía, no te vas a sentir sola». Sus argumentos sonaban tan convincentes, tan llenos de amor y preocupación genuina, que acepté sin pensarlo mucho. Ahora me daba cuenta de que tal vez Carmen había sentido obligación más que deseo. Tal vez la sociedad, las amigas, la familia extendida esperaban que cuidara de su madre viuda. Tal vez José Luis había estado de acuerdo porque no le quedaba otra opción socialmente aceptable. Tal vez los niños habían aceptado porque no tenían voz en la decisión. El proceso de mudarme había sido doloroso. Ya tuve que deshacerme de la mayoría de mis pertenencias, de los muebles que Francisco y yo habíamos comprado durante 45 años de matrimonio.
de los recuerdos materiales de toda una vida. No te preocupes, mamá, me decía Carmen. En casa tenemos todo lo que necesitas, solo trae tu ropa y tus cosas personales. Pero una casa no es solo muebles. Una casa es autonomía, es privacidad, es el derecho a decidir qué hacer con tu tiempo y tu espacio. Al mudarme con Carmen, había renunciado a todo eso sin darme cuenta de lo que estaba perdiendo. Había cambiado la soledad honesta de la viudez por la soledad disfrazada de la vida familiar. Durante esas noches de insomnio en el cuarto del fondo, comencé a entender que el problema no era solo que me sintiera no querida. El problema era que había perdido mi identidad. Durante 65 años había sido María Guadalupe, la novia de Francisco, la esposa de Francisco, la madre de Carmen, la dueña de casa, la que tomaba decisiones. Ahora era simplemente la mamá de Carmen que vive con nosotros. Mis días no tenían propósito, más allá de no molestar. Me levantaba cuando todos se habían ido, desayunaba sola, veía televisión, leía, esperaba que regresaran. Era una existencia sin objetivos, sin desafíos, sin la satisfacción de sentirse útil. Era como estar en una sala de espera permanente, esperando algo que nunca llegaba. Una tarde, mientras Dolores y yo tomábamos café en la pequeña mesa de mi cuarto, ella me hizo una pregunta que me quedó resonando durante días. María Guadalupe, ¿tú crees que Francisco estaría contento de verte así? La pregunta me dolió porque conocía la respuesta. Francisco había amado mi fuerza, mi independencia, mi capacidad de resolver problemas. Me había admirado por la forma en que criamos a Carmen juntos, por cómo manejé la casa y las finanzas cuando él estuvo enfermo. Francisco nunca me habría querido ver convertida en una sombra que se esconde para no molestar. Él me habría dicho, María Guadalupe, tú vales mucho más que esto. No dejes que nadie te haga sentir como un estorbo. Pero Francisco ya no estaba para recordarme quién era yo realmente, para darme la fuerza que necesitaba para defenderme. Esa noche, después de la visita de Dolores, me quedé despierta pensando en todo lo que había perdido. Mi casa, mi independencia, mi identidad, mi propósito, mi dignidad. Pero también pensé en lo que me quedaba, mis ahorros, mi salud, mi experiencia, mi inteligencia. Era una mujer de 68 años, no una inválida. Tenía recursos, tenía opciones, tenía la capacidad de cambiar mi situación. Por primera vez en meses, me sentí algo más que una víctima de las circunstancias. Me sentí como una mujer con poder de decisión. Y si era cierto que mi presencia era una carga para Carmen y su familia, si realmente sería más fácil para ellos si yo no estuviera ahí, entonces tal vez era hora de darles exactamente lo que querían. Pero lo haría en mis propios términos, no en los de ellos. Durante las 2 semanas siguientes, me transformé en una persona diferente, pero nadie se dio cuenta. Seguía haciendo mi rutina normal: despertar temprano, preparar café, tender mi cama, ver televisión en volumen bajo, pero por dentro estaba planeando cada movimiento con la precisión de quien no tiene prisa, pero tiene certeza de lo que quiere. Había aprendido algo importante en la vida. Las mejores decisiones se toman en silencio, lejos de las miradas curiosas y los consejos no pedidos. Primero, fui al banco y retiré todos mis ahorros, 62,000 pesos que Francisco había dejado para mí. Dinero que nunca había tocado porque quería dejárselo de herencia a Carmen y los nietos. Qué ironía pensar en eso ahora. Después, busqué a Dolores y le pedí que me ayudara a encontrar un departamento pequeño para rentar. Por fin tomaste juicio, me dijo, y yo solo sonreí. Encontramos un lugar perfecto, un departamento de 2 recámaras en un edificio sencillo, lejos de esa casa donde ya no era bienvenida. Lo más difícil fue cancelar la transferencia automática que hacía cada mes a la cuenta de Carmen. 500 pesos que depositaba religiosamente para ayudar con los gastos de la casa. Ella nunca supo que ese dinero venía de mis ahorros. Siempre pensé que imaginaba que era de la pensión. José Luis tampoco sabía que yo pagaba la mitad de los recibos de luz y agua. Se darían cuenta cuando llegaran las cuentas el mes siguiente y vieran que tendrían que cubrir todos los gastos solos. Mientras tanto, observaba a la familia continuar su rutina, tratándome como un mueble de la casa. Carmen quejándose del trabajo, José Luis viendo televisión, los nietos pegados a sus celulares.
Ninguno notó que había dejado de hacer ciertas cosas. Ya no lavé más su ropa, ya no arreglé más la sala, ya no preparé más la cena los fines de semana. Era increíble cómo solo notaban mi presencia cuando querían quejarse de algo, pero nunca se daban cuenta cuando dejaba de hacer las tareas que facilitaban sus vidas. El proceso de planear mi salida me devolvió algo que había perdido: el control sobre mi propia vida. Por primera vez en 3 años, estaba tomando decisiones importantes sin tener que pedir permiso o justificarme ante nadie. Era una sensación embriagadora, como recordar cómo caminar después de haber estado mucho tiempo en silla de ruedas. Durante esas 2 semanas, comencé a ver mi situación con una claridad que no había tenido antes. Me di cuenta de que había estado viviendo como una invitada perpetua en una casa donde mi presencia era tolerada, pero no deseada. Había estado pidiendo perdón por existir, encogiendo mi personalidad para no ocupar demasiado espacio, silenciando mis necesidades para no ser una molestia. Pero ya no más. Había llegado el momento de recordarles a todos quién era María Guadalupe Hernández realmente. La búsqueda del departamento fue una aventura emocionante. Dolores me acompañó a ver 3 opciones diferentes. El primero era muy pequeño. El segundo estaba en un barrio que no me gustó, pero el tercero era perfecto. Tenía una sala pequeña pero luminosa, una recámara cómoda, una cocina funcional y, lo más importante, una terraza con plantas que me recordó al jardín que Francisco y yo habíamos cuidado juntos durante años. «Este es», le dije a Dolores en cuanto entramos. «Aquí voy a ser feliz». La señora que rentaba el departamento, doña Mercedes, era una mujer mayor como nosotras, viuda también. Cuando le expliqué mi situación, sin entrar en detalles dolorosos, ella asintió con comprensión. «Ay, hijita, qué bueno que tomó esa decisión. Una mujer no debe vivir donde no la valoran». El proceso de rentar fue sorprendentemente fácil. Tenía buen historial crediticio, referencias sólidas y el dinero para pagar 3 meses por adelantado. Firmé el contrato ese mismo día. Por primera vez en años, tenía mi propio espacio otra vez. Un lugar donde podría poner mis reglas, ver televisión al volumen que quisiera, recibir visitas cuando se me antojara. Dolores me ayudó a comprar los muebles básicos. Nada muy elaborado, solo lo esencial. Una cama matrimonial como la que había compartido con Francisco, un ropero pequeño, una mesa redonda para 2 personas, un sillón cómodo para ver televisión y algunos utensilios de cocina. Quería que el lugar estuviera listo para cuando decidiera mudarme definitivamente. La parte más difícil de todo el proceso fue mantener el secreto. Cada día que pasaba en esa casa sintiéndome invisible, sabiendo que pronto sería completamente libre, era como guardar un tesoro que nadie más podía ver. Había momentos en que quería gritarles la verdad, que no dependía de ellos, que tenía opciones, que podía vivir perfectamente bien sin su caridad forzada. Pero me contuve. Había aprendido que las mejores lecciones se enseñan con hechos, no con palabras. Durante esos días de preparación, comencé a observar a mi familia con los ojos de alguien que pronto sería un extraño. Carmen llegaba del trabajo cansada y malhumorada. Se quejaba de todo, del tráfico, de su jefe, de los gastos de la casa. José Luis vivía pegado al televisor o al celular. Participaba muy poco en las conversaciones familiares. Los nietos estaban en su mundo de adolescentes, absortos en sus dispositivos y sus problemas escolares. Me di cuenta de que yo había sido el pegamento silencioso que mantenía algunas rutinas familiares funcionando. Cuando dejé de prepararles la cena los domingos, tuvieron que improvisar. Cuando dejé de doblar la ropa que salía de la lavadora, se acumuló en canastas por días. Cuando dejé de limpiar la sala después de sus noches de televisión, la casa comenzó a verse descuidada. Pero nadie dijo nada. Nadie preguntó si me sentía bien, si necesitaba ayuda, si algo estaba mal. Solo asumieron que era parte de mi nueva manera de no molestar. Era como si hubiera confirmado todas mis sospechas sobre qué tan poco me valoraban realmente. Una noche, mientras cenábamos en el silencio habitual, Miguel comentó: «Abuela, ya no haces tu arroz con leche los domingos». Era la primera vez en semanas que alguien mencionaba algo que yo solía hacer para ellos. «Tienes razón, mijito», le respondí con una sonrisa. «Ya no lo hago». Carmen levantó la vista de su plato por un momento, pero no dijo nada.
José Luis siguió masticando como si no hubiera escuchado. Esa pequeña interacción me confirmó algo importante. Mis contribuciones a esa familia habían sido notadas y valoradas, al menos por los nietos. Pero nadie iba a reconocerlo hasta que fuera demasiado tarde. Dolores había sido mi cómplice silenciosa durante todo el proceso. Ella entendía mejor que nadie la importancia de lo que estaba haciendo. María Guadalupe, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi futuro departamento, lo que estás haciendo requiere mucho valor. No cualquier mujer de nuestra edad se atreve a empezar de nuevo. No estoy empezando de nuevo, Dolores, le respondí. Estoy regresando a ser quien siempre fui. Y era cierto. Durante esas semanas de preparación, sentí como si estuviera despertando de un sueño largo y confuso. La María Guadalupe, que había criado a Carmen con firmeza y amor, que había manejado las finanzas de la casa durante 45 años, que había tomado decisiones difíciles durante la enfermedad de Francisco, esa mujer nunca se había ido. Solo había estado dormida, escondida bajo las capas de deferencia y autosacrificio que había adoptado para sobrevivir en casa de Carmen. Empaqué mis pertenencias gradualmente, sin que nadie se diera cuenta. No tenía muchas cosas. Cuando me mudé con Carmen, había tenido que deshacerme de casi todo. Pero tenía lo esencial: mi ropa, algunas fotos, los documentos importantes, algunas joyas que Francisco me había dado, mis libros favoritos. Todo cabía en 3 cajas medianas que Dolores había guardado en su casa. El plan era simple, pero efectivo. Un viernes por la mañana, cuando todos hubieran salido a trabajar y estudiar, yo saldría de esa casa para siempre. Dejaría una carta explicando mi decisión, sin dar detalles sobre dónde iba o cómo contactarme. Quería que experimentaran exactamente lo que habían dicho que querían, mi ausencia total de sus vidas. Pero antes de irme, tenía algunas cosas más que hacer. Fui al banco y cerré la cuenta de ahorros conjunta que tenía con Carmen desde que enviudé. Había sido una medida de precaución que ella había sugerido por si algo te pasa, mamá. Ahora me daba cuenta de que había sido más bien una forma de tener acceso a mi dinero si llegaran a necesitarlo. No había mucho en esa cuenta, pero era mío y me lo llevé todo. También hice cambios en mi testamento. Originalmente, todo mi dinero y mis pocas propiedades estaban destinadas para Carmen y los nietos. Ahora, una parte considerable iría para Dolores, quien había sido mi única amiga verdadera durante estos años difíciles. Otra parte iría para una fundación que ayudaba a mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad. Carmen y los nietos seguirían recibiendo algo, porque a pesar de todo seguían siendo mi familia, pero ya no serían mis únicos herederos. Estos cambios legales me dieron una sensación de poder que no había sentido en años. Estaba tomando control no solo de mi presente, sino también de mi futuro y de lo que quedaría después de mi muerte. Ya no era la mujer pasiva que aceptaba lo que otros decidían por ella. Era una mujer que tomaba sus propias decisiones y vivía con las consecuencias. Durante la última semana antes de mi partida, observé a mi familia con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque a pesar de todo los amaba, y sabía que este distanciamiento les causaría dolor. Alivio porque finalmente había encontrado el valor para hacer lo que necesitaba hacer para salvar mi dignidad y mi paz mental. Carmen parecía especialmente estresada esa semana. Había tenido problemas en el trabajo, José Luis había estado más malhumorado de lo usual, y los nietos estaban en época de exámenes. La vi lidiar con todos esos problemas mientras yo permanecía callada en mi esquina, sin ofrecer ayuda ni consejos. Por primera vez en años, ella tuvo que manejar las crisis familiares completamente sola. Era interesante ver cómo funcionaba la familia cuando yo no estaba disponible como la válvula de escape emocional. Carmen no tenía a quien contarle sus frustraciones del trabajo. José Luis no tenía quien le sirviera el café como a él le gustaba. Los nietos no tenían quien les preparara sus meriendas favoritas. Pequeñas cosas, pero que en conjunto hacían la vida diaria más difícil y menos cómoda. El jueves por la noche, mi última noche en esa casa, no pude dormir. Me quedé despierta repasando los 3 años que había vivido ahí, recordando los momentos buenos y malos. Habían existido momentos buenos, las risas con los nietos, algunas conversaciones cariñosas con Carmen, las cenas familiares tranquilas, pero esos momentos habían sido cada vez más escasos,
ahogados por la tensión constante de sentirme no deseada. Me levanté varias veces durante la noche para mirar por la ventana de mi cuarto. La casa estaba en silencio, todos dormían profundamente. Para ellos era una noche normal. No sabían que era la última noche que pasaríamos bajo el mismo techo. Mañana por la noche, cuando regresaran del trabajo y la escuela, se encontrarían con mi ausencia y con una carta que explicaría por qué ya no estaba ahí. La carta había sido lo más difícil de escribir. Quería ser honesta, pero no cruel. Firme, pero no vengativa. Quería que entendieran mis razones, sin hacerlos sentir culpables de manera excesiva. Después de varios borradores, había logrado escribir algo que expresaba mis sentimientos sin ser destructivo. «Querida Carmen», comenzaba la carta, «como dijiste que sería más fácil si yo no estuviera aquí, decidí que era hora de que descubrieras qué tan fácil es realmente la vida sin esta carga cerca. No se preocupen por mí, voy a estar bien. Van a descubrir cómo es la vida sin este estorbo alrededor. Les deseo felicidad a todos. Con amor, mamá». No dejé dirección, no dejé teléfono, no di explicaciones más allá de esas. Querían que desapareciera de sus vidas. Entonces, eso era exactamente lo que iba a hacer. El viernes amaneció soleado y hermoso. Era como si el universo estuviera celebrando mi nuevo comienzo. Esperé hasta que todos se fueran. Carmen al trabajo, José Luis a la oficina, los nietos a la escuela. Cuando la casa quedó vacía, saqué mis 3 cajas de la casa de Dolores y las puse en el taxi que ella había llamado para mí. Caminé por la casa por última vez, viendo cada habitación donde había vivido durante 3 años. La cocina donde había preparado miles de comidas. La sala donde había visto televisión en silencio. El pequeño cuarto del fondo que había sido mi refugio y mi prisión. No sentí nostalgia, solo alivio. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina, en el lugar donde Carmen siempre ponía su bolsa cuando llegaba del trabajo. Era imposible que no la viera. Tomé mis llaves de la casa y las dejé al lado de la carta. Ya no las necesitaría. Dolores me estaba esperando en el taxi. ¿Lista?, me preguntó. Más que lista, le respondí. Lista desde hace mucho tiempo. Cuando el taxi se alejó de esa casa, no miré hacia atrás. Mi nueva vida me estaba esperando, y no tenía tiempo que perder lamentando el pasado. Por primera vez en años, me sentía completamente libre. Llegamos al departamento nuevo cerca del mediodía. Dolores me ayudó a desempacar y acomodar mis cosas. Era increíble cómo mis pocas pertenencias llenaban el espacio y lo hacían sentir como un hogar. Colgué las fotos de Francisco en la sala, puse mis libros en una pequeña repisa, acomodé mi ropa en el ropero nuevo. «Ya está», dijo Dolores cuando terminamos. «Ya tienes tu hogar otra vez». Y tenía razón. No era solo un departamento rentado. Era mi hogar, el lugar donde podría ser María Guadalupe Hernández, sin tener que pedir permiso o justificarme ante nadie. Esa tarde, mientras tomaba mi primer café en mi nueva cocina, pensé en lo que estarían haciendo en casa de Carmen. Probablemente todavía no habían descubierto mi ausencia. Carmen llegaría del trabajo a las 6, José Luis un poco después, los nietos alrededor de las 7. Para las 8 de la noche, todos sabrían que ya no estaba ahí. Me pregunté cuál sería su primera reacción. ¿Preocupación? ¿Alivio? ¿Pánico? Probablemente una mezcla de todo. Pero ya no era mi responsabilidad manejar sus emociones. Por primera vez en décadas, mi única responsabilidad era cuidar de mí misma. El sol se estaba poniendo cuando Dolores se fue a su casa. Me quedé sola en mi departamento nuevo, pero no me sentí sola. Me sentí libre. Preparé una cena sencilla, puse música que me gustaba, me senté en mi terraza a ver las plantas que pronto serían mías. A las 8:30, mi teléfono celular comenzó a sonar. Era Carmen. Dejé que fuera al buzón de voz. Siguió sonando cada 10 minutos durante las siguientes 2 horas. No contesté ninguna llamada. Querían que desapareciera. Y eso incluía no estar disponible para sus crisis emocionales cuando finalmente se dieran cuenta de lo que habían perdido. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, en mi propia cama, en mi propio cuarto, en mi propia casa, sin tener que preocuparme por molestar a nadie con mis movimientos, sin tener que justificar mi existencia ante nadie. Había comenzado mi nueva vida y estaba completamente en paz con mi decisión. La carta que dejé era simple, escrita con mi letra más cuidadosa.
Querida Carmen, como dijiste que sería más fácil si yo no estuviera aquí, decidí que era hora de que descubrieras qué tan fácil es realmente la vida sin esta carga cerca. No se preocupen por mí. Voy a estar bien. Van a descubrir cómo es la vida sin este estorbo alrededor. Les deseo felicidad a todos. Con amor, mamá. No dejé dirección, no dejé teléfono, no di explicaciones más allá de esas. Querían que desapareciera de sus vidas. Entonces, eso era exactamente lo que había hecho. Los primeros días en mi departamento nuevo, me sentí como una adolescente escapándose de casa. Era una sensación extraña de libertad mezclada con tristeza. Podía ver televisión al volumen que quisiera, podía cocinar lo que se me antojara, podía recibir a Dolores para tomar café sin sentirme como una invasora. Por primera vez en 3 años, no tenía que pedir permiso para existir en mi propia casa. Poco a poco, fui descubriendo qué tan bueno era no tener que tragar desaires silenciosos, no tener que fingir que no veía las miradas de impaciencia, no tener que esconderme en el cuarto para no molestar a nadie. La primera llamada de Carmen llegó al día siguiente. Miré el teléfono sonando y no contesté. Me llamó 15 veces más esa tarde y no contesté ninguna. Al segundo día, apareció en casa de Dolores, desesperada, preguntando si sabía dónde estaba yo. Dolores, que es una amiga leal, le dijo que no sabía nada. Carmen lloró, rogó, dijo que estaba preocupada, pero yo sabía que no era preocupación, era desesperación de quien descubre demasiado tarde el valor de lo que había perdido. José Luis también vino a buscarme, pidiendo disculpas que nunca ofreció cuando yo estaba ahí todos los días. Los nietos mandaron mensajes cariñosos a mi celular, mensajes que nunca mandaron cuando vivía en la misma casa que ellos. «Abuela, ¿dónde estás? Te extrañamos mucho. Regresa, por favor». Era curioso cómo el afecto había aparecido súbitamente cuando ya no estaba disponible para recibirlo. Dolores me contaba todo lo que pasaba cuando venían a buscarme. «Carmen se ve terrible, María Guadalupe. No ha dormido, tiene ojeras, se ve desesperada. José Luis también anda muy nervioso. Los nietos preguntan por ti todos los días». Pero para mí ya era demasiado tarde. Había aprendido una lección preciosa. A veces, la única forma de enseñar a las personas nuestro valor es mostrándoles cómo es la vida sin nuestra presencia. La primera semana fue la más difícil para ellos, según me contaba Dolores. Carmen había tenido que faltar al trabajo 2 días porque no podía concentrarse. José Luis había contratado a una señora de limpieza porque la casa se estaba volviendo un desastre sin mí. Los nietos se quejaban de que ya no había comida casera, que extrañaban mis guisados, que la casa se sentía vacía sin la abuela. Pero lo que más me impactó fue saber que habían descubierto los pagos que yo hacía mensualmente. Cuando llegó el recibo de luz y se dieron cuenta de que tenían que pagar el doble de lo que estaban acostumbrados, entendieron que yo había estado cubriendo la mitad de los gastos durante todos estos años. Lo mismo pasó con el agua, el gas y los 500 pesos extra que yo depositaba en la cuenta de Carmen cada mes. «No sabíamos que la señora María Guadalupe pagaba tantas cosas», le dijo José Luis a Dolores. «Siempre pensamos que solo vivía con nosotros, no que también nos ayudaba económicamente». La ignorancia no había sido accidental. Habían preferido no preguntar de dónde venía el dinero extra. Habían preferido asumir que mi contribución era mínima. Durante la segunda semana, las llamadas se volvieron más desesperadas. Carmen dejaba mensajes de voz largos llorando, pidiendo perdón, prometiendo que las cosas serían diferentes si yo regresaba. «Mamá, por favor, regresa. Nos damos cuenta de que cometimos errores. La casa no es la misma sin ti. Los niños te extrañan. José Luis te extraña. Yo te extraño mucho. Por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas». Pero yo había pasado 3 años esperando que las cosas cambiaran por sí solas. 3 años siendo paciente. 3 años creyendo que el amor y la bondad serían suficientes para ganar su respeto. Ahora entendía que algunas lecciones solo se aprenden a través de la pérdida, y esta era una lección que tenían que aprender completamente. Mi nueva rutina era simple, pero satisfactoria. Me levantaba cuando quería, desayunaba tranquila mientras veía las noticias, cuidaba las plantas de la terraza que habían empezado a florecer bajo mi atención. Por las tardes leía, bordaba, o simplemente me sentaba a disfrutar el silencio sin culpa.
Los miércoles y viernes recibía a Dolores para tomar café y conversar sobre todo menos sobre Carmen. Había comenzado a asistir a un grupo de convivencia para adultos mayores en la parroquia del barrio, donde conocía a otras mujeres con historias similares a la mía. Descubrí que no era la única madre que se había convertido en una carga para sus hijos, y eso me consoló de una manera extraña. Estas mujeres entendían mi decisión, la aplaudían, me felicitaban por haber tenido el valor de recuperar mi dignidad. «Hiciste lo correcto, María Guadalupe», me decía doña Esperanza, una señora de 75 años que había vivido algo parecido con su hijo. Los hijos a veces necesitan aprender a valorar a sus padres de la manera difícil. No todos tienen el valor de enseñarles esa lección como tú lo hiciste. Pasaron 2 meses y ellos siguieron buscándome. Carmen había contratado a una señora para que hiciera la limpieza que yo hacía gratis. José Luis tuvo que aprender a hacer sus propios desayunos porque ya no tenía quien se los preparara como a él le gustaba. Los nietos preguntaban cuándo iba a regresar la abuela para hacer el pastel de chocolate que solo ella sabía hacer. Un día, Dolores me contó que había visto a Carmen en el mercado. Se veía terrible, María Guadalupe. Ha bajado mucho de peso, tiene cara de no dormir bien. Me preguntó otra vez por ti. Me rogó que te dijera que está dispuesta a hacer lo que sea para que regreses. Pero yo ya había tomado mi decisión. Algunas palabras llegan demasiado tarde, y el arrepentimiento no siempre puede reparar el daño que se ha hecho. Durante el 3er mes, las llamadas comenzaron a espaciarse. Carmen seguía llamando, pero ya no todos los días. Los mensajes se volvieron más reflexivos, menos desesperados. «Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Me doy cuenta de que no te valoré como debía. Sé que tal vez ya no quieras regresar, pero quiero que sepas que ahora entiendo cuánto hacías por nosotros y cuánto te necesitábamos». Era exactamente lo que había esperado escuchar durante 3 años, pero ahora que por fin lo decía, ya no tenía el mismo efecto. El daño ya estaba hecho, la confianza ya estaba rota, mi nueva vida ya estaba establecida. Había aprendido a ser feliz sin ellos. Había redescubierto quién era yo, más allá de ser la mamá de Carmen. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi terraza, vi a Carmen de lejos en la parada del autobús. Estaba sentada en una banca, mirando hacia la nada, y parecía haber envejecido 10 años en estos meses. Por un momento sentí ganas de ir hacia ella, de abrazarla como hacía cuando era niña. Pero entonces recordé las palabras que escuché esa tarde terrible. Sería más fácil si ella no estuviera aquí. Y seguí regando mis plantas, no con enojo, sino con la serenidad de quien finalmente entendió que el amor propio también es una forma de amor. Cuando regresé a mi departamento, había una carta de ella debajo de la puerta. La tomé, miré mi nombre escrito con la letra que conocía desde que aprendió a escribir, y la guardé en el cajón sin abrirla. Algunas palabras llegan demasiado tarde, y el silencio a veces es la respuesta más elocuente que podemos dar. Mi nueva vida no era perfecta, pero era mía. Tenía momentos de soledad, momentos en que extrañaba las risas de los nietos o las conversaciones con Carmen antes de que todo se complicara. Pero esos momentos de nostalgia eran compensados por la paz inmensa de no tener que justificar mi existencia ante nadie, de no tener que caminar en puntas de pie en mi propia casa. Había hecho algunas amigas nuevas en el grupo de la parroquia. Doña Esperanza se había vuelto especialmente cercana. También era viuda. También había pasado por conflictos familiares. También había tenido que tomar decisiones difíciles para preservar su dignidad. Nos entendíamos sin necesidad de muchas explicaciones. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto?, le dije una tarde mientras tomábamos café en mi departamento. Que por primera vez en años, las decisiones que tomo son solo para mi beneficio. No tengo que considerar si voy a molestar a alguien, si voy a ser una carga, si voy a crear conflictos. Doña Esperanza asintió con comprensión. Eso es exactamente lo que se siente cuando una recobra su independencia después de años de vivir para otros. Es como volver a respirar después de estar bajo el agua. Los meses siguieron pasando. Carmen había dejado de venir a buscarme a casa de Dolores, pero las cartas siguieron llegando. No las abría, pero las guardaba todas en una caja de madera que Francisco me había regalado años atrás. Tal vez algún día tendría la curiosidad de leer lo que tenía que decirme, pero ese día aún no llegaba.
Mi rutina se había vuelto satisfactoria y predecible. Me levantaba temprano, hacía ejercicios suaves en la terraza, desayunaba mientras escuchaba la radio. Por las mañanas salía a hacer las compras o los mandados, siempre parándome a platicar con los vecinos que se habían vuelto amistosos y cariñosos. Por las tardes leía, bordaba o veía mis programas favoritos sin interrupciones. Los fines de semana eran especiales. Doña Esperanza y yo habíamos comenzado la tradición de cocinar juntas los sábados. Preparábamos comidas que nos gustaban a nosotras sin tener que considerar los gustos de nadie más. Los domingos íbamos a misa juntas y después caminábamos por el parque central, observando a las familias, recordando nuestros propios tiempos de madres jóvenes, pero sin nostalgia amarga. Una tarde de domingo, 6 meses después de mi salida, estaba sentada en una banca del parque cuando vi una escena que me impactó. Una familia estaba teniendo un día de campo. Padres jóvenes con 2 niños pequeños y una señora mayor, que claramente era la abuela. La señora estaba sentada sola en una esquina de la manta, comiendo en silencio mientras el resto de la familia reía y conversaba animadamente. Me recordó a mí misma en las pocas ocasiones que Carmen me había incluido en sus salidas familiares. Siempre había sido la quinta rueda, la invitada obligatoria que venía porque no era socialmente aceptable dejarla en casa. Viendo a esa señora, sentí una mezcla de compasión y alivio. Compasión por ella, alivio por ya no ser yo. Cuando regresé a mi departamento esa tarde, encontré algo inesperado. Miguel, mi nieto mayor, estaba sentado en los escalones del edificio. Tenía 17 años ahora, ya casi un hombre, pero cuando me vio sus ojos se llenaron de lágrimas como cuando era niño. «Abuela», me dijo levantándose rápidamente, «por fin te encontré». Mi corazón se aceleró. No había visto a ninguno de mis nietos en todos estos meses. Miguel había crecido, estaba más alto, su voz había cambiado completamente. «¿Cómo me encontraste, mijito?», le pregunté. «He estado buscándote durante semanas. Pregunté en toda la colonia hasta que una señora me dijo que vivía aquí, una señora que se parecía a la descripción que le di». Me miró con ojos suplicantes. «Abuela, todos te extrañamos mucho. La casa no es la misma sin ti». Sentí mi resolución flaquear por un momento. Este era mi nieto, el niño que había cargado en brazos, al que le había enseñado a montar bicicleta, con quien había pasado tantas tardes jugando y riendo. Pero también recordé cómo me había ignorado durante los últimos meses que viví en esa casa, cómo respondía con monosílabos cuando intentaba conversar con él. «Miguel», le dije con suavidad, «¿tú me extrañas realmente? ¿O extrañas las cosas que yo hacía por ti?». Se quedó callado por un momento, procesando la pregunta. «Al principio era eso», admitió con honestidad, que me sorprendió. «Extrañaba tu comida, extrañaba que arreglaras mi cuarto, extrañaba que me ayudaras con la tarea. Pero después de un tiempo me di cuenta de que lo que más extrañaba era platicar contigo. Era que me preguntaras cómo había estado mi día. Era sentir que a alguien realmente le importaba lo que me pasaba». Sus palabras me tocaron profundamente. «¿Y por qué no me buscaste antes, mijito? ¿Por qué esperaste 6 meses? Porque mamá dijo que no debíamos molestarte, que tal vez necesitabas tiempo sola. Pero yo no pude más. La casa se siente vacía sin ti, abuela. Ya no hay risas, ya no hay olor a comida rica, ya no hay alguien que se preocupe por nosotros de verdad». Lo invité a subir a mi departamento. Quería escuchar lo que tenía que decirme, pero también quería que viera cómo era mi nueva vida. Cuando entramos, miró alrededor con curiosidad. «Está bonito, abuela. Se siente como un hogar de verdad». Le preparé su chocolate caliente favorito, el mismo que le hacía cuando era pequeño. Nos sentamos en mi pequeña mesa redonda y por primera vez en meses tuve una conversación real con alguien de mi familia. Miguel me contó sobre la escuela, sobre sus planes para la universidad, sobre sus sueños y preocupaciones. Yo lo escuché como había aprendido a hacer, con atención completa, sin juzgar, sin interrumpir. «Abuela», me dijo cuando ya se estaba haciendo tarde, «¿hay alguna manera de que puedas perdonar a mamá? Ella realmente ha cambiado. Ya no se queja tanto, ya no dice cosas feas de ti. Creo que se dio cuenta de todo lo que hizo mal». «Miguel», le respondí, «el perdón no es el problema. Yo no odio a tu mamá, ni a tu papá, ni siquiera estoy enojada con ustedes.
El problema es que aprendí a ser feliz sin tener que justificar mi existencia ante nadie. Aprendí que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí. «¿Pero nos extrañas?», me preguntó con voz pequeña. «Claro que los extraño, mijito. Pero hay diferencia entre extrañar a alguien y necesitar a alguien para ser feliz. Yo ya no necesito la aprobación de tu familia para sentirme valiosa. Y esa es una lección que me costó 3 años de sufrimiento aprender». Miguel se quedó callado por un largo rato. Finalmente dijo: «¿Puedo venir a visitarte de vez en cuando? No para pedirte que regreses, solo para platicar contigo como hoy». Lo pensé cuidadosamente. «Puedes venir, Miguel, pero tiene que ser tu decisión, no una misión que te encargó tu mamá. Y tiene que ser porque realmente quieres estar conmigo, no porque sientes lástima o culpa. Es porque te quiero, abuela. Y porque me di cuenta de que eres la única persona en la casa que realmente me escuchaba». Esa noche, después de que Miguel se fue, me quedé despierta por mucho tiempo. Su visita había removido emociones que había logrado calmar durante estos meses. Pero también me había confirmado algo importante. Mi decisión había sido correcta. No solo para mí, sino también para ellos. Solo cuando perdieron mi presencia constante, habían comenzado a valorar realmente lo que yo aportaba a sus vidas. 3 días después, Miguel regresó y siguió viniendo cada semana durante los meses siguientes. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más honestas. Me contaba sobre sus problemas con Carmen, sobre cómo la casa se había vuelto más tensa después de mi partida, sobre cómo él y su hermana habían tenido que asumir más responsabilidades domésticas. «¿Sabes qué es lo más raro, abuela?», me dijo una tarde. «Mamá llora mucho ahora. Antes nunca la veía llorar, pero ahora llora cuando cree que nadie la está viendo». No le respondí, pero entendí. Carmen finalmente estaba sintiendo el peso completo de la pérdida. No solo había perdido mi ayuda práctica, había perdido la única persona en su vida que la amaba incondicionalmente. Y esa pérdida le había enseñado algo que mis palabras nunca pudieron enseñarle: el verdadero valor de una madre. Habían pasado 8 meses cuando finalmente decidí abrir una de las cartas de Carmen, la más reciente. Con manos temblorosas, rompí el sobre y leí: «Mamá, no sé si vas a leer esto, pero necesito escribírtelo. Me he dado cuenta de que durante 3 años te traté como si fueras un mueble más de la casa. Te di por sentada. Asumí que siempre estarías ahí sin importar cómo te tratara. No valoré tu amor, tu ayuda, tu presencia. Creí que ser tu hija me daba el derecho de tratarte como una carga. Me equivoqué completamente. Ahora entiendo que tú no necesitabas vivir conmigo. Yo necesitaba que tú vivieras conmigo. Pero no supe valorarlo hasta que fue demasiado tarde. No te pido que regreses. Sé que ya no es posible. Solo quiero que sepas que he aprendido la lección y que voy a intentar ser mejor persona por el resto de mi vida. Te amo, mamá, con todo el arrepentimiento de mi corazón, Carmen». Doblé la carta cuidadosamente y la guardé de nuevo en la caja. Había llegado la disculpa que había esperado durante años, pero ahora que la tenía, ya no la necesitaba. Mi paz ya no dependía de las palabras de Carmen. Había encontrado mi propio camino hacia la felicidad, y ese camino no requería el reconocimiento de nadie más. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia cama, en mi propio cuarto, en mi propia casa, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Había perdido una familia que me daba por sentada, pero había ganado mi dignidad, mi paz mental y mi independencia. Había enseñado una lección dolorosa pero necesaria, y finalmente había aprendido mi propia lección, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. A veces, la única forma de enseñar a las personas nuestro valor es demostrarles cómo es la vida sin nosotros. Y ahora, tanto ellos como yo, habíamos aprendido esa lección para siempre. 1 año había pasado desde el día que salí de esa casa para siempre. 1 año completo de despertar cada mañana sin tener que justificar mi existencia ante nadie, de tomar mis propias decisiones, de vivir según mis propias reglas. Mientras regaba las plantas de mi terraza en esta mañana de primavera, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida y en la de ellos. Las plantas habían florecido hermosamente bajo mi cuidado. Tenía geranios rojos que llenaban la terraza de color, hierbabuena que usaba para mis tés de la tarde,
y una pequeña bugambilia que había comenzado a trepar por la pared. Cuidar estas plantas me daba una satisfacción profunda. Eran mías, respondían a mi atención. Florecían porque yo las cuidaba con amor y dedicación. Era una metáfora perfecta de lo que había hecho conmigo misma durante este año. Miguel seguía visitándome cada domingo. Nuestras conversaciones se habían vuelto el momento más esperado de mi semana. Ya no era el adolescente callado y pegado al celular que había conocido en casa de Carmen. Era un joven reflexivo, inteligente, que había aprendido a valorar las conversaciones profundas. Me contaba sobre sus planes para la universidad, sobre las muchachas que le gustaban, sobre sus sueños de estudiar ingeniería. «Abuela», me había dicho el domingo anterior, «creo que tu decisión de irte nos enseñó a todos algo muy importante. A mí me enseñó que las personas mayores no son muebles que uno puede ignorar. Tienen sentimientos, tienen historias, tienen sabiduría que vale la pena escuchar». Sus palabras me llenaron de orgullo. No solo había salvado mi propia dignidad, había contribuido a formar un joven más consciente y respetuoso. Miguel me contaba también sobre Esperanza, mi nieta menor. «Ella te extraña mucho, abuela. Dice que quiere aprender a cocinar como tú, que quiere que le enseñes a bordar como le enseñaste a mí cuando era pequeño». Era doloroso saber que mi nieta me extrañaba, pero también entendía que algunas lecciones requieren sacrificios. Esperanza estaba aprendiendo, aunque fuera de manera indirecta, sobre el valor del respeto hacia los mayores. Algún día, cuando fuera adulta, trataría a sus propios padres con la consideración que ellos no me habían dado a mí. Mis nuevas amigas del grupo de la parroquia se habían vuelto una fuente constante de apoyo y compañía. Doña Esperanza y yo habíamos desarrollado una amistad profunda basada en experiencias similares y entendimiento mutuo. Doña Mercedes, la señora que me rentaba el departamento, se había vuelto como una hermana mayor. Don Antonio, un viudo de 75 años que también asistía al grupo, había comenzado a invitarme a caminar por las tardes. No era romance, era compañía. Ambos habíamos amado profundamente a nuestros cónyuges fallecidos y no buscábamos reemplazarlos, pero disfrutábamos de largas conversaciones sobre libros, sobre la vida, sobre nuestros recuerdos. Don Antonio me había ayudado a arreglar algunas cosas del departamento. Yo le cocinaba de vez en cuando sus platillos favoritos. Era una amistad equilibrada, donde ambos dábamos y recibíamos por igual. María Guadalupe, me había dicho hace unas semanas, es admirable cómo has reconstruido tu vida. Muchas personas de nuestra edad se habrían quedado en la amargura, pero tú elegiste la paz. Sus palabras me habían hecho reflexionar sobre mi propio proceso de sanación, porque sí había sido un proceso de sanación. Los primeros meses habían sido difíciles. A pesar de la libertad y la paz que había ganado, había momentos de soledad intensa, momentos en que dudaba de mi decisión. Había noches en que escuchaba el teléfono sonar con llamadas de Carmen y tenía que usar toda mi fuerza de voluntad para no contestar. Pero gradualmente, esa necesidad de conexión con ellos había ido disminuyendo. Había aprendido a llenar mi vida con actividades y relaciones que me nutrieran en lugar de drenarme. Había redescubierto el placer de leer sin interrupciones, de escuchar música clásica, de bordar manteles que nadie criticaría por ser pasados de moda. Las cartas de Carmen habían seguido llegando durante todo el año. Al principio eran desesperadas, después se volvieron reflexivas. Finalmente, se habían vuelto informativas. Me contaba sobre su vida, sobre los cambios en la casa, sobre cómo los nietos estaban creciendo. Las últimas cartas ya no pedían perdón ni suplicaban mi regreso. Simplemente compartían noticias familiares, como si estuviera escribiéndole a una hermana que vive lejos. Una de las cartas más recientes decía: «Mamá, quiero que sepas que José Luis y yo estamos asistiendo a terapia familiar. El psicólogo nos ha ayudado a entender muchas cosas sobre la forma en que tratamos a la gente que amamos. Me he dado cuenta de que contigo cometí los mismos errores que mi suegra cometió conmigo cuando era joven. Es un ciclo que espero romper para que mis hijos no lo repitan con sus propias familias». Era interesante leer sobre su proceso de autoconocimiento. Carmen estaba madurando. Estaba aprendiendo lecciones importantes sobre el respeto y la gratitud.
pero su crecimiento ya no era mi responsabilidad. Ya no era mi trabajo educarla o guiarla. Esa había sido una de las cosas más difíciles de aceptar, que mis días de ser madre activa habían terminado. Ahora solo podía ser observadora de su evolución. Dolores seguía siendo mi enlace con el mundo que había dejado atrás. Cada miércoles venía a tomar café conmigo y me contaba las noticias del barrio. Carmen se ve mejor, me había dicho la semana pasada. Ha subido un poco de peso, ya no tiene esas ojeras terribles, pero se ve diferente, más seria, más reflexiva, como si hubiera madurado de golpe. También me contaba sobre José Luis. Se le ve más participativo en la casa. Antes siempre estaba viendo televisión o en su celular, pero ahora lo veo ayudando con las compras, llevando a los niños a la escuela, como si hubiera entendido que tiene que hacer las cosas que antes hacías tú. Era satisfactorio saber que mi ausencia había forzado cambios positivos en la dinámica familiar. José Luis había tenido que asumir responsabilidades que antes delegaba en mí. Carmen había tenido que enfrentar las tareas domésticas sin ayuda. Los nietos habían tenido que volverse más independientes. En cierta forma, mi salida había beneficiado a todos, aunque hubiera sido dolorosa. Una tarde, mientras organizaba mis fotos viejas, encontré una imagen de la última Navidad que pasé con ellos. En la foto, todos estaban sonriendo alrededor del árbol, pero yo estaba en una esquina, casi fuera del cuadro. Era una imagen perfecta de cómo había sido mi lugar en esa familia. Presente pero invisible, incluida pero no integrada. Contraté esa foto con las imágenes más recientes de mi nueva vida. Tenía fotos con mis amigas de la parroquia, con don Antonio en nuestras caminatas, con Dolores en nuestras tardes de café. En todas estas fotos yo estaba en el centro, sonriendo genuinamente, con la mirada clara y serena. Era evidente el contraste entre la mujer que había sido y la mujer que era ahora. Mi rutina diaria se había vuelto un ritual de autocuidado y satisfacción personal. Me levantaba a las 6 de la mañana, no porque alguien me lo pidiera, sino porque me gustaba ver amanecer desde mi terraza. Preparaba mi café exactamente como me gustaba, sin tener que considerar los gustos de nadie más. Desayunaba tranquila mientras escuchaba las noticias o música clásica. Las mañanas eran para las tareas domésticas, pero hechas a mi ritmo y según mis estándares. Limpiaba mi departamento porque me gustaba tenerlo ordenado, no porque alguien fuera a criticar si no lo hacía. Cocinaba platillos que me gustaban a mí, experimentaba con recetas nuevas sin tener que preocuparme por complacer paladares exigentes. Las tardes eran sagradas. Leía novelas que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Bordaba servilletas y manteles que decoraban mi propio hogar. Escribía en un diario que había comenzado después de mudarme, documentando mis pensamientos y sentimientos durante este proceso de redescubrimiento personal. Los viernes por la tarde había comenzado una nueva tradición. Me arreglaba especialmente bien y salía sola al centro de la ciudad. Visitaba librerías, tomaba café en algún café bonito. A veces iba al cine a ver películas que me gustaban sin tener que negociar con nadie sobre qué ver. Era mi manera de celebrar mi independencia y mi libertad. Una de esas tardes de viernes, mientras tomaba café en un lugar cerca del centro, vi algo que me impactó profundamente. En la mesa de al lado estaba sentada una familia, padres jóvenes con una niña pequeña y una señora mayor que obviamente era la abuela. La dinámica era exactamente la opuesta a lo que yo había vivido. Los padres incluían a la abuela en todas las conversaciones, le pedían su opinión sobre diferentes temas. La niña se acurrucaba contra ella con obvio cariño. «¿Verdad que mi mamá hace el mejor mole de la ciudad?», le decía el hijo a su esposa. «Tienes que enseñarme la receta», respondía la nuera con genuino interés. La abuela sonreía con orgullo y comenzaba a explicar los secretos de su cocina. Era hermoso ver una familia que funcionaba como debería funcionar, con respeto mutuo, con valoración de la sabiduría de los mayores, con amor genuino. Me dio tristeza pensar que esa podría haber sido mi historia si las cosas hubieran sido diferentes. Pero también me dio esperanza saber que familias así existían, que el modelo de respeto y cariño hacia los mayores no había desaparecido completamente. Cuando regresé a mi departamento esa tarde, encontré a Miguel esperándome en los escalones. No era domingo, su día habitual de visita, y parecía nervioso. «Abuela», me dijo cuando me vio,
necesito hablar contigo sobre algo importante. Subimos a mi departamento y le preparé su chocolate caliente favorito. Se veía más maduro, más serio de lo usual. ¿Qué pasa, mijito?, le pregunté. Abuela, mañana es tu cumpleaños número 69, dijo directamente. Mamá quiere saber si estarías dispuesta a que fuéramos a visitarte. No para pedirte que regreses, solo para felicitarte. Me había olvidado completamente de mi cumpleaños. En los años anteriores, Carmen había organizado pequeñas celebraciones que siempre se sentían más como obligaciones que como celebraciones genuinas. Este año, por primera vez en décadas, había estado tan enfocada en mi nueva vida que había perdido la cuenta de las fechas. Miguel, le dije cuidadosamente, ¿es idea de tu mamá o idea tuya? Es idea de todos, abuela. Mamá, papá, Esperanza y yo. Hemos estado planeándolo durante semanas. No queremos molestarte, pero tampoco queremos que pase tu cumpleaños sin que sepas que seguimos pensando en ti. Lo pensé durante varios minutos. Durante todo este año había mantenido una política estricta de no contacto con Carmen y José Luis. Miguel era la única excepción porque él había buscado la relación por iniciativa propia. Pero un cumpleaños era diferente. Era una ocasión especial que podría ser manejada con límites claros. ¿Qué tienes en mente exactamente?, le pregunté. Una visita corta, tal vez una hora, traer un pastel, felicitarte, platicar un rato. Nada dramático, nada de súplicas o peticiones, solo una familia deseándole feliz cumpleaños a su abuela. La propuesta era razonable y respetuosa. Después de un año completo, tal vez era hora de una pequeña apertura controlada. Está bien, le dije finalmente, pero con condiciones claras. 1 hora máximo, nada de discusiones sobre el pasado, nada de peticiones para que regrese. Solo una visita de cumpleaños. Miguel sonrió con alivio. Gracias, abuela. Te prometo que va a ser exactamente como dijiste. Al día siguiente me desperté con una mezcla de nervios y curiosidad. Era mi primer cumpleaños completamente independiente, pero también sería mi primer encuentro con Carmen en un año. Me arreglé cuidadosamente. Elegí un vestido que me hacía sentir segura y digna, y preparé mi departamento para recibir visitas. Llegaron puntualmente a las 3 de la tarde. Carmen se veía diferente, más delgada, con algunas canas nuevas, pero también con una expresión más serena. José Luis parecía más humilde, menos arrogante. Esperanza había crecido mucho, ya era una adolescente, y me miró con una mezcla de timidez y cariño. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Carmen simplemente, entregándome un ramo de flores blancas, mis favoritas. No hubo abrazos dramáticos, no hubo lágrimas, no hubo súplicas, solo una hija deseándole feliz cumpleaños a su madre. «Gracias por recibirnos», dijo José Luis, y por primera vez en años, su gratitud parecía genuina. La visita fue exactamente como Miguel había prometido. Trajeron un pastel de chocolate, cantamos las mañanitas, platicamos sobre temas neutros, el clima, las noticias, los planes escolares de los nietos. Carmen me preguntó sobre mis plantas, admiró la decoración de mi departamento, comentó sobre lo acogedor que se sentía el lugar. «Se ve que eres feliz aquí, mamá», me dijo en un momento, y en su voz no había reproches, solo observación genuina. «Sí», le respondí simplemente. «Soy feliz aquí». La conversación más emotiva fue con Esperanza. «Abuela», me dijo mientras comíamos pastel, «aprendí a hacer tu receta de galletas de avena. No me salen exactamente como las tuyas, pero están mejorando». «Me da mucho gusto, mijita», le respondí. «Cocinar es una forma de mostrar amor, y estoy segura de que tus galletas están llenas de cariño». Cuando se cumplió la hora acordada, se prepararon para irse sin protestas ni intentos de extender la visita. Carmen se acercó a mí en la puerta. «Mamá», me dijo en voz baja, «quiero que sepas que he aprendido mucho este año. No te voy a pedir que regreses, porque entiendo que ya no es posible. Pero quiero que sepas que ahora valoro todo lo que hiciste por nosotros». «Gracias por decírmelo, Carmen», le respondí, «y gracias por respetar mis límites hoy». Después de que se fueron, me quedé sentada en mi terraza, procesando la visita. Había sido agradable, civilizada, respetuosa. Carmen había mostrado una madurez que no había visto antes. Los nietos se habían comportado con consideración genuina. Incluso José Luis había sido cortés sin ser condescendiente.
Pero lo más importante era que la visita había confirmado algo crucial. Ya no necesitaba su aprobación o su cariño para ser feliz. Había sido agradable verlos, pero cuando se fueron, no sentí el vacío devastador que habría sentido un año atrás. Mi felicidad ya no dependía de ellos. Esa noche, mientras escribía en mi diario sobre el día, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido todos. Carmen había aprendido a valorar lo que había perdido. Los nietos habían aprendido sobre el respeto hacia los mayores. José Luis había aprendido a asumir responsabilidades que antes delegaba en otros. Y yo había aprendido la lección más importante de todas, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. 2 semanas después de mi cumpleaños, recibí una carta diferente de Carmen. No era una disculpa ni una súplica, era una propuesta. «Mamá», escribía, «he estado pensando que tal vez podríamos establecer una nueva relación. No como antes, cuando yo te daba por sentada, sino como 2 adultas que se respetan mutuamente. Me gustaría visitarte de vez en cuando, tal vez llamarte por teléfono ocasionalmente, mantener contacto sin presión de ningún lado. Si estás de acuerdo, podríamos intentarlo poco a poco». La propuesta era inteligente y madura. Reconocía la nueva realidad sin intentar volver al pasado. No pedía perdón ni prometía cambios imposibles. Simplemente sugería una nueva forma de relacionarnos basada en el respeto mutuo. Le respondí por primera vez en un año. Mi carta fue breve pero amable. «Carmen, estoy dispuesta a intentar una nueva relación contigo, siempre y cuando entendamos que mi independencia no es negociable. Podemos ser madre e hija de una forma diferente, más equilibrada, más respetuosa. Pero mi vida actual es la que he elegido, y esa decisión es definitiva». En los meses siguientes, establecimos una rutina de contacto limitado, pero genuino. Carmen me llamaba cada 2 semanas para platicar sobre cosas cotidianas. Me visitaba una vez al mes, siempre con aviso previo, siempre respetando los límites de tiempo que yo establecía. Gradualmente, desarrollamos una relación adulta, de mujer a mujer, que era muy diferente a la relación madre-hija dependiente que habíamos tenido antes. Los nietos siguieron visitándome según sus propios horarios y deseos. Miguel cada domingo, Esperanza cada 2 sábados. Eran visitas que esperaba con gusto, porque sabía que venían porque querían estar conmigo, no por obligación. 1 año y medio después de haber dejado su casa, mientras regaba mis plantas en una tarde dorada de otoño, me di cuenta de algo importante. Había ganado mucho más de lo que había perdido. Había perdido una familia que me daba por sentada, pero había ganado una que me respetaba. Había perdido una casa donde era tolerada, pero había ganado un hogar donde era valorada. Había perdido una vida de servicio no reconocido, pero había ganado una vida de dignidad y paz. Las plantas de mi terraza habían crecido hermosamente. La bugambilia ahora cubría toda una pared con sus flores moradas brillantes. Los geranios florecían en cascadas rojas que alegraban mis mañanas. La hierbabuena había crecido tanto que ahora la compartía con mis vecinas. Así como estas plantas habían florecido bajo mi cuidado amoroso, yo también había florecido bajo mi propio cuidado. Había aprendido a tratarme con la misma gentileza que siempre había mostrado hacia otros. Había aprendido que mi felicidad era mi responsabilidad, no la responsabilidad de mi familia. Mientras el sol se ponía sobre mi pequeña terraza, reflexioné sobre el silencio que había elegido. No era un silencio de resentimiento o amargura. Era un silencio de paz, de dignidad recuperada, de lecciones aprendidas por todos. Era el silencio de una mujer que finalmente había aprendido su propio valor y había decidido no aceptar menos de lo que merecía. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener. Yo había encontrado mi paz en ese departamento pequeño, lejos de las miradas de desaprobación y los suspiros de impaciencia. Mi nueva vida era simple, pero era mía. No había más nadie haciéndome sentir como una carga. No había más excusas que tenía que aceptar. Solo había el silencio que elegí, y en ese silencio finalmente encontré mi libertad. Carmen podría seguir llamando, podría seguir visitando, pero yo había aprendido que no todo amor necesita ser correspondido de la misma forma, y no toda madre necesita aceptar ser tratada como un estorbo.
Algunas relaciones pueden sanarse, pero solo cuando ambas partes han aprendido las lecciones necesarias. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.